miles en este caso, y si, por el contrario, asignamos un máximo, asignamos todos los recursos a la producción de mantequilla, obtenemos un máximo de 5 que tenemos acá. Y luego tenemos una curva convexa, que nos une una serie de puntos y nos marca el límite, ¿verdad? Habíamos dicho cualquier punto que esté sobre el límite o sobre la curva es un punto de eficiencia porque es el punto que nos garantiza que no lo podemos cambiar sin sacrificar algo del otro bien. O sea, no podemos aumentar las pistolas sin reducir la mantequilla o viceversa. Sobre cualquier punto A, B, C, D, E, cualquiera de estos puntos, lo probamos. Por ejemplo, pasar de B a C significa perder cantidad de pistolas y aumentar la cantidad de mantequilla. La forma tiene que ver con dos cuestiones, un poco de lo que viene explicando, y es que para producir cada vez más unidades, uno tiene que sacrificar más unidades del otro bien. En altos niveles de producción vamos a sacrificar, cuando esto se hace más plano, quiere decir que para obtener una unidad adicional de pistolas, si estamos produciendo muchas pistolas, vamos a tener que sacrificar una importante cantidad de mantequilla. Y viceversa, para obtener en la otra punta, para obtener una unidad adicional de mantequilla, en la medida que se vamos a tener que sacrificar una cantidad alta de pistolas. Lo vamos a poder cambiar con tasas distintas. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque opera el límite también de las funciones de producción. Pero bueno, lo cierto es que nuestra frontera, que es lo importante para este nivel de estudio, nos marca un límite que nos deja dos claros sectores. El sector que está grisado es un límite alcanzable, perdón, es un límite alcanzable. Lo que está en gris es alcanzable. O sea, cualquier punto que está en la zona gris es alcanzable, pero si no está sobre la frontera, como vimos en el caso del punto U, es un punto ineficiente, porque nos permitiría producir más de ambos bienes con el mismo esfuerzo de recursos, estamos subutilizando nuestros recursos, y el punto I, que está fuera de la frontera, se convierte en este ejemplo en un caso inalcanzable. La cuestión también explicamos en la clase anterior que hay movimientos de la frontera, que los mismos se dan por cambios en los recursos, pueden ser movimientos de expansión o de retracción de la frontera, de la capacidad de producción de la economía, y hay que tener muy en claro cuándo el movimiento se produce sobre la curva, es decir, cuándo es o dentro de la frontera, y cuándo se expande o se achica la frontera. Eso es lo que tenemos que tener claro para poder resolver las cuestiones o las preguntas que puedan surgir de acá. Yo he preparado una serie de preguntas, también creo que 4 o 5 preguntas, que las voy a tomar más adelante, a los efectos de ir evaluando cómo van estudiando y cómo van avanzando en la incorporación de los conocimientos. Bien, ¿hay preguntas sobre esto o algo que queramos aclarar? No. ¿Estamos todos bien? Yo sí tengo una consulta. ¿Cuándo era que se movía y podía llegar al punto I? Bueno, por ¿O no es ejemplo, importante? claro, sí, claro que es importante, sí, sí, sí. Ah, La frontera se mueve a partir de que aparecen mejoras que pueden ser tecnológicas, descubrimiento de yacimientos, mejoras desde el punto de vista productivo que aumenten la capacidad de la producción del sistema. ¿Mm? Creo que hemos puesto alguna técnica que nos mejoraba la producción de leche y con eso aumentaba la producción de mantequilla en el primer caso y no modificaba la de pistolas. Entonces nos daba una opción que daba esta característica, así más o menos. Y entonces esa expansión por ese descubrimiento tecnológico, creo que hablamos de un tambo mecanizado, me parece,
nos permitía alcanzar el punto I y solamente marcaba la expansión de la producción en sentido de la mantequilla, ¿verdad? También podemos decir que, vamos a borrar acá, o vamos a hacerlo con otro color, con verde. Puede haber un caso en el cual, por ejemplo, se descubre, no sé, la producción de un material, de un yacimiento de hierro que permite producir más, no solamente pistolas, podemos pensar en herramientas industriales, y entonces que utilizan el material ferroso y el aumento en el yacimiento, la mejora en la capacitación de las personas que trabajan, desplaza solamente eso, y era un caso que se podía dar así. O sea, había un aumento en la cantidad máxima, eso expandía la frontera hacia afuera también, expandía la frontera hacia afuera, pero la cantidad de mantequilla en este caso no se veía afectada. Y también vimos el caso en el cual el descubrimiento, la mejora, por ejemplo, la mejora en la educación de la población en general, nos afectaba a ambos bienes, no necesariamente de la misma manera, pero desplazaba, ustedes pueden verlo aquí, desplazaba la, la cantidad máxima de obtención de todos los bienes, y nos permitía acercarnos al punto I. Creo que Fabricio está levantando la mano. Sí, buenas tardes, profe, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Fabricio? Todo bien. Una consulta que, bueno, ahí tuve la duda el otro día y ahora también me surgió de vuelta. Sí, Para el caso de que solamente aumentaba la producción de mantequilla, bueno, sí, o solamente el de pistolas, sí. ¿no hay como también un impacto positivo, por así decirlo, en el otro? O sea, por Claro, ejemplo, el impacto positivo se da en toda la economía porque uno puede mantener por ejemplo, vamos a analizar, a ver, voy a borrar y vamos a analizar bien ese caso. Sí, sí, muy buena observación. Este caso, por ejemplo, que no afecta la producción de mantequilla y sí afecta la producción de pistolas, ¿verdad? sí, claro, Bien. Yo, por ejemplo, si tengo, supongamos que tengo el punto inalcanzable, como lo tenemos en el gráfico, para aprovecharlo, y yo estoy conforme, o sea, la sociedad está conforme con las 9.000 pistolas que se fabrican. Bueno, entonces esa expansión que solamente afectó las pistolas me permite avanzar al punto I y pasar, no sé si usted lo alcanza a ver ahí, de 3 a 4,3 o 4,2 en la cantidad de mantequilla. ¿Sí? claro. Es difícil de entender, pero por eso hice la aclaración de la libre movilidad de factores, porque ¿qué es lo que estamos diciendo? A ver, analicemos, es muy bueno lo que dijo Fabricio y creo que todos tendrían que hacer el ejercicio de análisis crítico. ¿Por qué es que si me aumentó la capacidad de producir pistolas, consigo más mantequilla? ¿Es cierto esto siempre? Acá recupero mi heterodoxia y digo, no, claro, no es cierto siempre, pero ¿por qué en este análisis lo enseñamos como que es cierto? Lo enseñamos como que es cierto porque tenemos supuestos que hablan, y yo lo aclaré antes, por suerte, de la libre movilidad de factores. Quiere decir que, si bien aumentó la cantidad de pistolas posibles en la economía, yo los factores que sobran de esto los aplico a la producción de mantequilla. Porque el punto D pasa de ser un punto eficiente a ser un punto ineficiente. Mejor dicho, ¿se entiende? Un punto en donde, como el U, se equipara con el punto I a partir del desplazamiento que yo tengo en la frontera. Ahora ustedes me pueden decir, esto es medio irreal. Y sí, es medio irreal, pero en el contexto de los supuestos que estamos utilizando, se puede dar. Podemos decir, un descubrimiento o el aumento en la posibilidad de producción en una economía de uno de los bienes beneficia a la economía en general. Ahora, el grado de beneficio que tenga esa economía ya va a tener que ver con cuestiones como la movilidad de factores, la movilidad de capital, la posibilidad de aplicación de una situación en otra. ¿Se entiende? Siempre está el caso de decir, bueno, si nosotros
digamos, teníamos una enorme producción de azúcar, pero el azúcar deja de ser algo elegible a nivel de consumo y lo que pasa a ser elegible a nivel de consumo es la manzana, por ejemplo. Los factores, o sea, los changuitos cañeros que están en los ingenios azucareros del norte de nuestro país, automáticamente se trasladan al Valle de Río Negro y se ponen como fuerza laboral a trabajar en la recolección de manzanas. Sabemos que es difícil eso en la realidad, pero bueno, gracias a estos supuestos que tenemos, debemos interpretar de esta manera, siempre haciendo el análisis crítico. ¿Se entendió un poco, Fabricio? Sí, gracias. Por nada. Camila, Hugo, si me sí, Profe, dale. no, que si me eh, permitís, ay, perdón, sí, no sé quién estaba hablando. yo quería preguntar, ¿qué pasa si, por ejemplo, una causa hace que la producción de pistolas aumente, pero que también hace que la producción de mantequilla baje? Ajá, bueno, vamos a verlo. Camila, antes, si querés hacer alguna aclaración que es pertinente para No, los no, otros. que lo que quería decir de respecto a los supuestos es que no solo el supuesto de la movilidad es en términos de movilidad física, por ejemplo, de que una máquina se pueda trasladar físicamente desde la producción de mantequillas a la producción de pistolas, o lo mismo con las personas que se puedan trasladar físicamente desde la producción de, no sé, de azúcar a la de manzana, a la recolección de manzana, sino que además esos factores que sean móviles en términos de capacidad de producción en ese nuevo sector, porque por Sí, ejemplo de las aprendizaje, por personas, ejemplo. Claro. claro, las personas tal vez, no sé, esa persona que trabaja en el ingenio azucarero, si tiene que moverse a un sector de alta tecnología, seguramente no pueda moverse en términos de trabajo porque no esté ni capacitado para eso. Claro. Claro, en el ejemplo que estamos viendo es como decir que un tambero, en la medida en que baje la producción de mantequilla, se inserta en la producción de pistolas y puede manejar un torno, por ejemplo, que es un elemento necesario para darle forma a una parte que lleva al caño de la pistola. Es difícil, pero bueno, no quiero dejar pasar que estos son supuestos fuertes, que la teoría los pone para que nosotros podamos hacer el análisis, pero que también existe teoría, obviamente, en cursos superiores, en donde van a poder ver el levantamiento de estos supuestos, el impacto que tienen sobre la economía y las posibilidades o limitaciones que generan en la producción. Bien, teníamos una pregunta más, que es, a ver, yo lo voy a tratar de graficar, este caso, a ver si no me equivoco. O sea, cayó la producción de mantequilla y creció la producción de pistolas. No sé quién preguntó si está viendo eso, lo que graficó. Sí, sí, lo estoy viendo. Bien, bueno, habría que encontrar alguna cuestión que pueda explicar esta situación. Me imagino, tiro algún ejemplo, a ver si a alguien se le ocurre alguno. Yo digo, si la producción de mantequilla está muy fundamentada en el factor trabajo, es decir, es trabajo intensiva, tiene muchos trabajadores, y la producción de pistola está más, supongamos, robotizada. En el caso, por ejemplo, de una pandemia como esta, que ha eliminado personas, si fuera aún más fuerte todavía, como solía haber años antes, puede darse la situación de esto, ¿no? De que estoy pensando en esto. El cambio tiene que ser instantáneo, porque si no tenemos que aplicar la regla ceteris paribus, es decir, analizar un cambio por vez. Primero vemos lo que originó esto y segundo vemos lo que originó esto. ¿eh? Eso sería lo prudente para hacer. Pero si se diera este caso así, es porque es un cambio que ocurrió en la situación de la economía, de los recursos, que afectó de manera diferencial a los bienes. En un caso afectó positivamente y en el otro negativamente. Puede darse el caso sí tranquilamente, hay que pensar. Profe, y ¿Sí? también cuando crece una, crece la otra, o sea, la producción de la otra.
Claro, es el último caso que... No es que... esto no es... No, no, O sea, es no un el ejemplo, límite. depende del ejemplo que haga. A ver, O sea, si mire, que... si puede borrarlo, por favor. Sí, Le explico así que mientras lo hace por ahí se me entiende más. a ver. Supóngase que aumenta la producción de pistolas a 16 Sí. y ahí la mantequilla sigue igual, ¿no? Como usted quiera. Claro, Acá sigue está en igual. 16, sí. No. Sí, Estamos diciendo, ¿qué estamos diciendo haciendo esto? Es muy yo importante que ustedes se le hagan la quería pregunta decir, correcta. Si aplicamos todo a la producción de pistolas, obtenemos ahora 16. Antes obteníamos 15. no, Eso es sí, sí, producto de que, qué sé yo, se descubrió algo que mejoró la producción de pistolas. Hasta ahí vamos bien. claro, pero ahí se aumenta el límite de producción. Pero A supóngase que ver, ahí, si producimos 16.000 pistolas, ¿cuánta mantequilla producimos? no, cero, cero. Perfecto. Claro, Bien. pero ahí, claro, ahí aumenta el límite de lo que, la capacidad que puede producir. Pero Sí, supóngase que la pistola está en 16 y la mantequilla sigue en 5. sí. Ahora, cuando usted producía 12 pistolas, antes Sí. producía 2 de mantequilla. Ah, Pero como aumenta la producción de pistolas a 16, ahora que produce, cuando produce 12 pistolas, produciría un poquito más de mantequilla. sí, No sé si me entiende. es el ejemplo que teníamos. Claro, no solamente lo entiendo, sino es el ejemplo que puse. A ver, usted lo que me está diciendo es esto, Claro, ahí termina ahora en en lo 12 mismo. el punto se Entonces, cruza yo en lo había 3. hecho en otro punto anterior, pero si usted antes producía 12 y esto, ahora lo que va a poder producir, lo vamos a hacer con rojo, lo que gana es esto, ¿verdad? Claro, ahora está en Si 3. sigue manteniendo lo mismo, gana 1.000, 1.000.000 de libras de mantequilla. Pero Y por eso eso yo, porque, ¿cómo? y eso porque se haría si aumentó la capacidad Por eso lo explicaba que de. tiene que ver con los supuestos y un poco lo que estaba explicando Camila, que para que esto ocurra tiene que haber libre movilidad de factores y movilidad perfecta de factores. El beneficio, o sea, la conclusión es, el beneficio que afectó a uno solo de los bienes producidos, en realidad trajo un beneficio general a toda la economía, porque permitió avanzar sobre puntos que antes eran imposibles. ¿Mm? Y en el caso de que no toquemos la producción de pistolas, ese beneficio que no usamos porque estamos conformes con la producción de pistolas, permitió reasignar recursos para aumentar la producción de mantequilla. ¿Se entiende? Ah, está bien. Sí, sí. Eso es lo que estábamos explicando justamente cuando Camila aclaró que no es solamente una cuestión geográfica, que uno tiende a hacerlo, sino también una cuestión de capacitación. Es decir, no es solamente se puedan trasladar los recursos perfectamente, sino que además estén capacitados para asumir las nuevas tareas que van a tener por ese cambio de rol en el sistema económico. No sé si se entendió. ¿Está bien? Ah, sí, sí, sí. Listo. ¿Alguna pregunta Gracias. más? Profe, entonces esto se lo puede relacionar con costo de oportunidad, ¿verdad? Siempre la frontera de posibilidad de producción nos da la idea de límite y de costo de oportunidad. Vamos a trabajar sobre esto entonces, porque no le pude encontrar la vuelta a cómo pasarlo al video. Vamos a ver si después lo pasamos. Los factores de producción, entonces habíamos hablado de tres. Tres factores. Habíamos hablado del factor naturaleza o recursos naturales. Este factor recursos naturales nos habla de la superficie cultivable, el agua, las minas, la atmósfera. Todo esto, este es un primer esquema de factor que lo tenemos como, no es que haya un factor más importante que otro, son todos factores que se incorporan a la producción y cada uno ocupa su espacio o su lugar, ¿verdad? Segundo factor, o el segundo que enumeramos aquí, es el trabajo, el trabajo físico y el trabajo intelectual. Y un tercer factor que es el capital,
donde discriminamos son las herramientas, la maquinaria, los bienes y también el dinero, los bonos, el crédito, que llamamos capital financiero, ¿verdad? Poco el sentido que tenía pasar el video de este campo era incorporar, y en ese texto se lo podía ver, dentro de los factores de producción, un factor productivo adicional que podríamos llamar el organizador de la producción. ¿Puede también llamarse especialización del trabajo? ¿Cómo? Que ese factor adicional se puede llamar especialización del trabajo también. No, mire, los que llaman especialización del trabajo al organizador de la producción, en mi criterio lo confunden, porque el trabajo tiene como retribución el salario, mientras que el organizador de la producción, que no es otra cosa que en el sistema capitalista, es una figura que aparece dentro de la organización del mundo capitalista, es la persona que tiene la capacidad empresarial, tiene la capacidad de negociación, tiene la voluntad de contratación, por ejemplo, al factor trabajo, tiene la voluntad de organizar una empresa o tener una organización que haga frente a un proceso, a una planificación. Es lo que podríamos llamar, por eso se lo llama organizador de la producción, es lo que podríamos llamar una figura que se escinde de los dueños del capital propiamente dicho y de los dueños del trabajo. Puede originarse en los trabajadores, pero cuando ya pasamos a un organizador de la producción, los tenemos que diferenciar por su retribución. Nosotros sabemos que tenemos la renta de la tierra, o la renta de los recursos naturales como retribución a lo que llamamos naturaleza, y tenemos la rentabilidad del capital, la rentabilidad del capital, a lo que llamamos como factor capital. Rentabilidad propiamente dicha para el capital físico y rentabilidad financiera para el capital financiero. Pero ¿cuál es la retribución de les dan acciones como retribución? Acciones de las propias sociedades que obviamente cotizan en bolsa, es como darle dinero, ¿verdad? Entonces los hacen dueños a los gerentes o a los gerentes generales, que no es otra cosa que eso, un CEO. Y entonces a partir de ahí sí pasan a ser organizadores de la producción y participan de la ganancia del ente, de la organización. Por ahí, para que quede claro, sobre todo para los contadores, una sociedad anónima, por ejemplo, tiene dueños, que son los socios, cada uno es dueño de una partecita del capital de esa sociedad, y a su vez tiene una estructura organizacional que es la que le permite llevar adelante los negocios. Tiene un área de producción, seguramente tiene un área de administración, tiene un área comercial, tiene un área de logística, bueno, en fin, de acuerdo a las necesidades de cómo se organiza la empresa, se van organizando áreas, cada una de esas áreas tiene un responsable, y hay un responsable general de todo eso, que es el gerente general. Pero resulta que el gerente general sigue siendo un empleado de los dueños, sin perjuicio que los dueños se enteran de cómo van las cosas una vez al año cuando la sociedad hace sus cuentas, presenta sus balances, ¿verdad? Entonces este organizador de la producción es una figura nueva. Como ejemplo, tiro para pensar, me gusta tirarles cosas para que piensen. Por ejemplo, en la problemática agrícola de nuestro país, ustedes saben que la producción agraria, sobre todo en nuestro país, pero podríamos decir agropecuaria ya, pero particularmente la agraria, es muy eficiente a nivel mundial, compite, de hecho puede entrar en la mayoría de los negocios. El negocio agrario, ustedes saben que es uno de los negocios que tiene precio internacional, es decir, la soja, el trigo, lo que se produce, la resultante de ese proceso productivo tiene precio internacional, por lo cual se negocia en algún lugar y eso se aplica a todo el mundo, y obviamente para poder vender a precio internacional uno tiene que tener una estructura de costos que le permita ganar dinero. O sea, obtener ganancias, si no, nadie produce y vende a pérdida. Bien, esa situación nos lleva a que en la producción tradicional que nosotros nos imaginamos de hace unos 50, 60 años atrás, 70 años atrás, existía un dueño de la tierra,
ese dueño de la tierra a su vez era dueño del capital, o sea, los tractores y la maquinaria para arar la tierra, para sembrar, para recoger la cosecha, eran propiedad del dueño de la tierra, eran muchos menos la maquinaria que se necesitaban, y por otro lado, compraba las semillas, que eran sus insumos, y llevaba adelante la producción y vendía esa producción. Obviamente en el medio contrataba el trabajo, factor trabajo. El factor trabajo obviamente le pagaba su salario, o sea, en la producción agropecuaria, como en cualquier otra, en el capitalismo, el sector contratante pagaba su salario y el resto, o sea, la renta por los recursos naturales y la renta por el factor capital, la tenía el dueño de la explotación. En ese caso, el organizador de la producción, si bien era él, podemos decir que también tenía dentro de la renta general, de todo lo que retiraba de eso, lo que le quedaba, digamos, de esa explotación, estaba escondido ahí una partecita de retribución a lo que era su tarea o su capacitación como organizador de la producción. Pero ¿qué es lo que ha pasado en estos 50 años en lo agrario? Bueno, la tecnología ha desarrollado máquinas más complejas, ustedes las habrán visto si andan por las rutas, o por acá cerca, no hay que irse muy lejos, hay desde sembradoras hasta cosechadoras, y han aparecido una nueva figura que son los prestadores de servicio. Por otro lado, prestadores de servicio que son dueños de la sembradora, que no se les paga como trabajo. Por otro lado, han mejorado las artes de siembra y cosecha, han aparecido la genética y los herbicidas que aumentan la capacidad de producción, y también ha aparecido la renta de los campos, es decir, los famosos pools, los pools de siembra, que no son otra cosa que asociaciones de personas que disponen de capital y que tienen la decisión de arrendar un campo, arrendar un espacio, y trabajar sobre ese espacio una cosecha, vender la cosecha y obtener su retribución. Ahí es donde vemos claramente la figura del organizador de la producción. Yo lo asocio, hay muchos ejemplos, pero yo en este caso que estamos analizando, lo asocio con el pool de siembra. ¿Qué es el pool? No sé si han escuchado hablar, pero ¿qué es este pool de siembra? No es dueño de los recursos naturales, contrata el capital físico, tiene una parte de capital financiero, aporta y contrata el trabajo. Entonces, claramente vemos que va tomando figura, toma figura este organizador de la producción. Que puede ser alguien que trabajó en el campo y evolucionó. Sí, Groboco Patel es un hombre de Carlos Casares, que fue uno de los primeros en aplicar un mecanismo de siembra directa que revolucionó la productividad agraria, argentino, por supuesto. Es alguien que trabajaba en el campo, es un ingeniero agrónomo que trabajaba y evolucionó, y es obviamente un organizador de la producción. Bien, a ver si hay preguntas, paramos aquí, si no, seguimos un poco más. O acotaciones, preguntas, dudas, lo que sea aquí. Bien. Vamos a seguir un poco más entonces. Vamos a cómo se mide el factor trabajo. Hecho ya esta disquisición sobre los factores productivos y la aparición de esa figura como lo es la del organizador de la producción, una figura que obviamente retira una parte de la retribución, que tiene una retribución dentro del proceso productivo. Vamos a dedicarnos a describir por lo menos cómo medimos nosotros el factor trabajo, y lo vamos a hacer en Argentina. Ya estamos en la unidad 2, empezando sistemas económicos, y lo que vamos a ver ahora es el trabajo. ¿Sí? ¿Los números que están en pantalla son verdaderos? Ahí le estaba explicando. Lo que vamos a analizar es cómo obtener la oferta de trabajo. ¿Cuál es la oferta de trabajo de esos números que están en pantalla?
Esto es una estimación. Ustedes saben que la población se mide, estamos hablando de personas, ¿verdad? Población total 44.044.811 es la población estimada por el INDEC para el segundo trimestre de 2017. Ustedes saben que Hubo los ahí una censos... consulta de Lautaro Sena, Ah, que sí, no, pregunta que no entiende bien lo del organizador de la producción. bueno, entonces, sí, no estoy viendo el chat, así que por favor si alguien lo ve o si no, se desmutea directamente y me interrumpe porque no lo estoy viendo. Cuando comparto pantalla, lo dejo de ver. Lo veo ahí arriba, pero no lo puedo leer. Discúlpeme el que preguntó sobre los números reales, ya volvemos. Vamos a aclarar lo del organizador de la producción, que por suerte no lo borré. Vuelvo a decir, nosotros vemos y explicamos tres factores como tradicionalmente los factores que son los que se integran al proceso productivo, pero van a encontrar en la bibliografía y un poco en este video que que estoy marcando, que he marcado ahí a la izquierda, lo explican un poco mejor, de la aparición o de la consideración de un nuevo factor, de un nuevo elemento dentro de los factores productivos. Que todavía es una figura difusa porque lo podemos mezclar con desarrolladores tecnológicos o lo que sea. Pero lo cierto es que este organizador de la producción, así lo llamamos a este factor adicional, tiene una retribución del proceso productivo que llamamos ganancia, que no es renta del capital ni es interés, como son la retribución al factor capital, tampoco lo es renta de la tierra, ni tampoco es salario. Es una nueva forma de retribución que se extrae del proceso productivo y que se le retribuye a aquella persona o aquellas personas o aquella empresa o sociedad o grupo de personas que afronta toda la cuestión que tiene que ver con la organización del proceso, que nos va a conducir a decir, bueno, es quien elige un lugar para llevar adelante el proceso productivo, contrata al factor trabajo, aporta o requiere, por ejemplo, de un banco, un préstamo para el capital financiero, afronta la representación de la organización ante la FIP, ante los bancos, ante el gobierno, ante los gobiernos provinciales, la representa. Tiene a su cargo la cuestión comercial, es decir, busca clientes y trata de venderles el producto, tiene a su cargo las compras de insumos, bueno, en fin, todas las tareas que lleva adelante y que no están incluidas dentro de ese esquema y que además lo convierten en la persona de referencia dentro de la organización productiva. A ese lo llamamos organizador de la producción y le atribuimos una retribución que se llama ganancia. Vuelvo a insistir, van a encontrar libros en los cuales hablen de dos factores, capital y trabajo, incluyendo organizador de la producción, capital propiamente dicho y naturaleza dentro del factor capital, y el otro trabajo. Es más, nosotros para simplificar vamos a utilizar esa concepción binaria de factores y vamos a adoptar el factor capital como fijo y el factor trabajo como móvil en el corto plazo, pero también se pueden encontrar, y esa es la idea de la clase, con este tipo de, digamos, análisis o este tipo de posturas dentro de la clasificación de los factores, o de la identificación. ¿Me quedó un poco más claro a quien preguntó? Bien, bueno, voy a asumir que sí. Seguimos entonces. Habíamos visto este gráfico para tratar de describir el factor trabajo y lo vamos a hacer en Argentina, ya que estamos, y como esto tiene una parte de economía argentina, lo vamos a ver. Lo que ustedes ven en el cuadro está partiendo de la población total de Argentina y es una estimación del segundo trimestre de 2017. Es un cuadro que está en el libro de De Santis, el último me parece que es el libro de De Santis, que es profesor de la cátedra. Aquí dice la edición y del año 2019. Yo les decía, los censos se hacen cada 10 años, es decir, no hay una
no hay un recuento de población periódico o de menor periodo que 10 años, pero anualmente el INDEC es en base a las tasas de crecimiento vegetativo y bueno, las migraciones, etcétera, con una suerte de cálculos, estima para todos los años, por trimestre incluso, la población teórica. Es una estimación, ¿eh? Nunca olvidarse que esto no es una medición. La mayoría de las cosas que hace el INDEC es estimación. No se trabaja con población directamente, o sea, con el recuento, sino con la estimación de lo que debería ser. Bueno, la idea es llegar a la oferta de trabajo, es decir, la demanda de trabajo las hacen las empresas en el sistema capitalista, la oferta de trabajo obviamente es la cantidad de personas. ¿Qué personas? Bien, para la estimación de la oferta de trabajo, nosotros tenemos aquí una nota metodológica que es del INDEC y la rescata de Santis, que nos dice que la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que se hace en 31 aglomerados de la provincia del país, que son los aglomerados urbanos. Bueno, en definitiva lo que nos va a decir esta aclaración es que es una encuesta que nos va a apuntar a la oferta de trabajo para el trabajo urbano. Si ustedes ven la primera separación que se hace es que excluimos del análisis a la población rural, que tiene 3 millones, hay 3.244.000 personas dentro de la población rural, y nos vamos a concentrar en la población urbana, que es esta que tenemos aquí de 40 millones. Es decir, para llegar a la oferta de trabajo de la población total del país estimada, vamos a excluir las personas que viven en zonas rurales. Y de la población urbana, total urbana, que son 40 millones, vamos a separar lo que se llama población no activa de lo que es, y restando de la población urbana la población no activa, restando esto, obtenemos la población económicamente activa. ¿Qué es esto de la población no activa? Bueno, aquí tenemos menores de 14 años, de 14 años. Tenemos también mayores de 65, O sea, los jóvenes y los adultos mayores los excluimos, y también de la población, llamamos población no activa a la población que, estando entre los 14 y 65 años, en el periodo de actividad, se llama, no desea trabajar. No desea trabajar. No forman parte entonces, o sea, mejor dicho, no forman parte de la PEA, hay que excluirlos de la población económicamente activa, a todas aquellas personas, o sea, excluimos para obtener la PEA, que es la oferta de trabajo, la oferta laboral de un país, es lo que llamamos población económicamente activa, y la oferta laboral de nuestro país consiste, o sea, consta de, en 2017, 18.523.249 personas. Hemos excluido de la población económicamente activa, es decir, la oferta laboral, la población no activa, que es las menores de 14, mayores de 65 y personas que, teniendo edad activa, entre 14 y 65, no desean trabajar. En esta encuesta permanente de hogares se hace la pregunta a personas, obviamente, menores de 14, más de 65, y a estos, a los de 14 a 65, se les pregunta si han buscado trabajo, por ejemplo, en los últimos 15 días, en el último mes, en la última semana, era la última opción metodológica, y de acuerdo a lo que conteste, se lo incluye o se lo excluye. O sea, si buscó trabajo en la última semana, lo tenemos que incorporar a la PEA. Si no buscó trabajo en la última semana, lo excluimos de la PEA. Y no forma parte de la oferta de trabajo. Obviamente la oferta de trabajo la vamos a subdividir en desocupados y ocupados. Aquí tenemos un 8% de desocupación, esto ha crecido lamentablemente. Estamos en segundo trimestre de 2017, un 8, un 9%. Ustedes saben que el porcentaje de desocupados es las personas que buscan trabajo y no lo encuentran, ¿verdad? Y el porcentaje de ocupados es aquellas personas que tienen un trabajo estable. Bien.
También en el medio nos aparece, pero no en la gráfica, pero en algunos análisis lo van a encontrar, el subocupado. ¿Eh? La característica del subocupado es una persona que tiene trabajo, pero tiene una capacitación superior para el trabajo que desarrolla. Nuevamente nos aparece el ingeniero que maneja un taxi, digamos, ¿no? Tiene un trabajo y una retribución, pero no tiene, perdón, una capacitación superior para desarrollar tareas de más complejidad y mejor remuneración, pero no las puede llevar adelante. Bueno, esta es la forma en que se puede obtener la oferta de trabajo de un sistema económico, y lo hemos hecho como un ejemplo para la República Argentina en el año 2017. Obviamente, de este análisis nos van a salir. ¿Puedo borrar? ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Sí, profe, una consulta. Sí, dígame. En el caso, por ejemplo, de personas que están trabajando, digamos, en negro, ¿entrarían igual en el rango de ocupados? Perdón, no lo entendí. ¿Personas que están trabajando? Ilegalmente o en negro. No, Estarían aquí no se... todo está bajo registro. O sea, lo que está hablando acá son de personas que están trabajando en blanco. No. Aquí vamos a reflexionar sobre esto. La encuesta permanente de hogares se hace sobre los habitantes, obviamente es una muestra, y no diferencia si la persona que contesta la encuesta tiene trabajo en blanco o en negro. Por lo tanto, aquí tenemos todos los ocupados, sin perjuicio de que tengan o no los aportes o estén en el sistema en blanco. Eso es, cuando nosotros hablamos de ocupados, estamos hablando de ocupados en blanco y en negro. No es solamente en blanco. ¿Se entendió? Sí, gracias. Sí que es urbano, por eso les hice las aclaraciones. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, pero la gente que vive en espacios rurales no trabaja en el campo. Claro. ¿Y por qué entonces se la Porque, bueno, son excluiría? restricciones de la encuesta. Yo lo que le estoy diciendo es que la causa por la que no se mide el trabajo rural, hay varias causas, pero la primera es que la población y la problemática del empleo se da fundamentalmente en los espacios urbanos y en los aglomerados grandes. Usted ve que son 31 aglomerados. Por ejemplo, la encuesta no incorpora a la gente que vive en Juárez, en Benito Juárez, o en Junín o en Dolores. Son 31 aglomerados que permiten, por ese artilugio de las estadísticas, estimar lo que está pasando con el panorama de empleo y el panorama laboral en el país. Es una estimación, pero es lo que ustedes escuchan. La idea de esto es llamarles la atención cuando digan aumentó la desocupación. Bueno, ¿qué están diciendo? Que aumentó el porcentaje de desocupados. ¿Con respecto a qué? Bueno, ese es el punto que voy a aclarar siguiente cuando terminemos con esto. Sí, yo excluyo, o sea, no es que yo lo excluyo, el análisis excluye a la población rural por una cuestión de capacidad, digamos, del organismo de hacer las encuestas, y además porque se entiende que la problemática urbana es la que hay que atender y definir. En última instancia, lo que hace el INDEC es construir información para la toma de decisión, ¿verdad? Para el conocimiento de la problemática y la toma de decisión. Profe, Ok. ¿Sí? ahí viste que dice PEA y usted sacó una línea que dice OL. ¿Qué quería decir eso? La Oferta oferta laboral. laboral, la oferta de trabajo o la oferta laboral es la Oferta PEA. laboral. Perfecto. Son la cantidad de personas que forman parte de la oferta laboral. Si uno, por otro lado, estima la cantidad de puestos que se demandan en la economía, puede ver qué tan lejos o cerca está de esa cobertura, ¿verdad? Pero no lo estamos viendo acá la demanda, ¿eh? Bien, ¿alguna otra pregunta? No, se entiende re bien. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a ir a algunas tasas que se van a ustedes encontrar. Las voy a anotar acá arriba. La primera que vamos a poder sacar es la tasa de actividad.
La tasa de actividad se logra dividiendo la PEA sobre la población total. La PEA, la población económicamente activa, la oferta laboral dividido la población total, nos da lo que llamamos tasa de actividad. Una tasa es una relación, un porcentaje, y esto nos va a significar, cuando vamos haciendo el análisis, si aumenta la tasa de actividad, como la población total, que es el denominador, se mantiene relativamente constante, si nos aumenta la tasa de actividad, lo que está pasando es que está aumentando la PEA. ¿Y por qué nos puede estar aumentando la población económicamente activa? Bueno, hay varias razones, pero fundamentalmente lo que vamos a poder decir es que personas de entre 14 y 65 años residentes se están incorporando a pedir trabajo. Entonces me aumenta el numerador y entonces me aumenta la tasa de actividad. También puede darse el caso, de hecho es observable, creo que hay algunos alumnos extranjeros, pero ahí en Argentina es uno de los países que al no tener fronteras fuertes, limitaciones fuertes para el ingreso de habitantes, se incorporan muchas personas y son después rescatadas en las mediciones, personas extranjeras, y forman parte de un aumento de la PEA. Un aumento, por último, de la tasa de actividad nos podría estar reflejando o nos podría estar induciendo a pensar en que la economía está mejorando sus expectativas, porque personas que antes no querían trabajar quieren hacerlo. Y también nos podría estar significando que personas han empezado a tener problemas económicos, entonces antes no querían trabajar y ahora empiezan a buscar trabajo. Las modificaciones en las tasas de actividad no alcanzan con eso solo, pero nos inducen a pensar en estas cosas que yo describo. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entendió? Profe, te hago una pregunta. Sí. ¿Se me escucha? Sí. ¿A partir de los 15 años se puede trabajar? Bueno, esas son las mediciones. En realidad, por eso yo dije la otra vez, y no me voy a meter ahora tampoco en conflictos legales por el trabajo infantil y todo lo demás. Desde el punto de vista jurídico, adquirís la capacidad legal para contratar a partir de los 18 años. Pero ¿Y por qué entonces a partir de los 14? Por alguna razón, esta cuestión se sigue midiendo de esa manera. No es una cuestión, digamos, esto es medición. Así, si una persona contesta en la encuesta que no está en blanco, el INDEC no va a denunciar al patrón porque no lo pone en blanco. Simplemente se rescata información para la toma de decisión. Esto es la descripción de la realidad. ¿Se entiende? Profesor, una pregunta. Sí. Disculpe, ¿qué dice abajo de PEA? Que no logro entender. ¿Abajo de PEA? Claro, donde hizo ahí arriba la formulita del trabajo, tasa de actividad. Población total. Población total, población total. Población total. Perfecto, gracias. Bien, o sea, le decía, hay personas de 15, las estadísticas dan eso, hasta que se reformen las encuestas, dan eso. O sea, hay trabajo infantil, o lo que se llama trabajo infantil, y probablemente sí, ha habido serios problemas, incluso en la provincia de Buenos Aires, es muy común en el sur, en la zona de Bahía Blanca, por ejemplo, en La Cebolla, el trabajo infantil, es más difícil de encontrar, aunque hay, en el conurbano, que está más escondido. Hay ejemplos de trabajo esclavo. Muchos de los ocupados que vemos aquí son trabajadores esclavos, personas que los tienen encerrados en un taller textil, 24 horas duermen ahí y bueno, producen todo el día. Obviamente, esto no intenta corregir, ni ordenar, ni adecuar la cuestión jurídica de las relaciones laborales. Para eso está el Ministerio de Trabajo, que tenemos una representante aquí presente en la sala. Esto lo que intenta es describir la realidad. Hay un consejo que se llama COPRETI en el Ministerio de Trabajo, que justamente trata sobre la erradicación del trabajo infantil, que como decías vos, también está mucho en el sector de horticultura, ladrilleros,
Claro. Muchas veces también es porque los padres no tienen lugares a donde dejar a los niños o no hay escuelas, entonces los niños tienen que estar en los mismos lugares que están trabajando los padres, y bueno, muchas veces también forman parte de la mano de obra. Y forma parte de la cultura, ¿eh? Muchas personas También, sí. Muchas personas consideran que un chico de 14 años está en condiciones de trabajar en cualquier tarea y miren, esto es bastante viejo. Las minas de hierro en Inglaterra tienen 1,40 m de alto y si uno las ve piensa, ¿por qué habrán hecho una entrada tan chiquita? ¿Es por economía, para gastar menos? No, porque entraban los chicos a las minas, en los trabajos más difíciles. Así el capitalismo está hecho sobre la base, en parte, del trabajo infantil. Pero vuelvo a insistir, no es mi intención, cuestión que no tengo problema en meterme en la problemática del trabajo, y más teniendo a Camila me siento más fuerte todavía, pero no es la idea, ni es tampoco este instrumento el que sirve para corregir, sí lo que puede llegar a servir, si uno profundiza, es para identificar problemáticas, pero estamos intentando visualizar otra cuestión. Listo, también. Profe, ¿te puedo Sí, hacer una pregunta? sí. ¿Qué tipo de sistemas están utilizando ahora para hacer estos estimativos? Porque antes, por ejemplo, venían a casa a hacernos unas encuestas y yo nunca más he visto que hayan pasado o nunca más he visto eso que hacen para sacar estas encuestas, esos estimativos, digo. Bueno, en el caso de la encuesta permanente de hogares, hasta donde yo sé, se sigue realizando. La encuesta permanente de hogares se hace en el conurbano, la hace directamente el INDEC. Había contratado 3 universidades. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires la hace la Dirección Provincial de Estadística. Lo mismo que en los aglomerados que tocan el interior, las hacen las Direcciones Provinciales de Estadística de las provincias. Desde la pandemia para acá, yo creo que se ha pasado a la modalidad telefónica de encuesta con el informante calificado. Para que ustedes tengan una idea, todas las encuestas, pero en particular la EPH, tiene lo que se llama un marco muestral, que se revisa cada tantos años, supongo que ya debe estar tocando la revisión, que tiene una mecánica de identificación y una mecánica de reemplazo. Obviamente uno tiene que pensar que los hogares que selecciona para la muestra, que deberían ser representativos, tienen por ubicación geográfica, por distancia a los centros de consumo, bueno, hay una serie de factores que se consideran para la selección. Esto lo hacen estadísticos muestristas, y se hace, supongamos, básicamente se hace cuando hay grandes cambios en la población, cuando hay migraciones internas o algo que lo amerita, sino lo que se hace es ir corrigiendo permanentemente. Y hay toda una mecánica, una metodología de reemplazo de los hogares, de identificación. Lo mismo pasa con las encuestas que rescatan inflación, etc. O sea que no sé si usted no ha visto, probablemente si no ha visto es porque están las restricciones de la pandemia, pero bueno, la información sigue existiendo y uno sigue saliendo, debe considerar que lo deben estar haciendo de manera telefónica o de alguna otra forma en la cual. O sea, no nos tenemos que confundir que cuando hay un censo nacional, por ejemplo, de población, usted va a ver el censista por la calle, que generalmente son los maestros, pero eso es otra cosa, es un operativo masivo que involucra, creo que cerca de 300.000 personas en el país. Las encuestas son. Puede ser que me haya confundido con eso. No digo que se haya confundido, pero es más difícil ver un censista porque le va a tocar, por ejemplo, en La Plata debe haber 350 viviendas identificadas como informantes, y eso lo hacen 6 personas, que tienen un tiempo para completar los formularios, y vuelvo a insistir, ya el hogar está avisado y cada 3 meses regularmente le pasan y le preguntan cuál es la situación de los miembros del hogar, y ese hogar representa una determinada cantidad de hogares, es representativo de 10.000 hogares, por ejemplo, o más en el país. Bueno, yo decía que a preguntas hay más. ¿Podemos avanzar un poquito? Bien. Última pregunta, profe. ¿Sí? ¿Qué era tasa de actividad?
La tasa de actividad es la razón, la división entre la población económicamente activa y la población total. Si alguien tiene la computadora a mano, lo hacemos, si no, a ver, no me quiero meter con la máquina porque después se me traba todo, pero acá tengo una... A ver cuánto me da la tasa de actividad aquí. 18.500 vamos a hacer, para hacer números redondos, dividido 44.045, a mí me da una tasa de actividad del 42%. ¿Eh? La tasa de actividad, ¿alguien no entendió la cuenta que hice? Hable con confianza, si no entendió. Yo. Dio, La podés volver primero a- vamos a verificar, ¿les da 42% al que la hizo? Estoy haciendo la división de 18. A mí también me dio eso. Le dio 42%, entonces le hicimos bien. Bien, el que no entendió qué hicimos, pregunta por favor. Yo. Sí, ¿Podés volver? Sí. sí, pregunte cualquiera de los dos. No, si lo podés volver a hacer esto, Claro. lo que hiciste. Vuelvo a insistir, la tasa de actividad dije que era una razón o un porcentaje. Aquí me falta multiplicarlo por 100 para que sea porcentaje, si no es un número directo, que relaciona la población económicamente activa en el numerador con la población total en el denominador. 18.523.249 es la PEA, que va arriba, dividido 44.044.811, que es la población total, me da 42%. ¿Qué quiere decir este 42%? Que el 42% de mi población está ocupado o desocupado en mi esquema. Esto daría la tasa de actividad. ¿Perdón? Esa cuenta daría lo que sería la tasa de actividad. Claro. Si les dicen la tasa de actividad es el 42%, quiere decir que la oferta de trabajo significa el 42% de la población total. Esa es la lectura que tenemos que hacer. ¿Sí? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, vamos a hacer dos razones más, o dos relaciones más, a ver si ustedes la pueden encontrar. La ocupación, o la tasa de ocupación, es igual a los ocupados, divididos la PEA. Ojo con qué dividimos aquí. Divididos la PEA. A ver, alguien que la pueda hacer, ¿cuánto le da? A mí me dio 0,91. Es 0,91 o 91%, ¿verdad? 91,29. Perfecto, 91, redondeando, eliminamos el decimal, 91%. ¿Qué quiere decir que la tasa de ocupación sea el 91%? Que el 91% de la oferta laboral está ocupada, tiene trabajo. Y vamos a la otra tasa significativa. Profe, ¿qué es lo que significa ET? Y piénselo, a ver, dígamelo usted, ¿qué significa que el 91% sea la tasa de ocupación? Que el 91% de la población económicamente activa tiene trabajo. 16.900.000. Se confunde con la O de ocupados porque parece una E y una T. ¿Perdón? Me parece que se confunde con la O de ocupados que parece una E y una T. La O de ocupados. Lo vamos a borrar entonces. A ver. Borramos eso y lo vamos a hacer un poco mejor. Acá decís vos. Ahí. Pienso yo, no sé. Vamos a ver si aquí ponemos una O, que es algo muy fácil de hacer, una O. Ahí está. Ahora, ¿era eso? Esta O es de ocupados. Esta O es estos ocupados. Esta PEA es esta PEA. Bien. ¿Entendió que me preguntaba qué significaba el 91% de la tasa de ocupación?
Bueno, voy a suponer que entendió. Y vamos a ir a una nueva relación, a una nueva tasa, que es la tasa de Una pregunta, ¿cómo se llamaba la primera tasa? actividad. Tasa de actividad. La tasa de desocupación, que es la famosa, la más conocida, que nos va a relacionar los desocupados con la PEA. A ver si alguien la puede calcular. Para en el segundo trimestre de 2017, la desocupación de la República Argentina fue de, esto lo podemos chequear, y si está mal lo agarramos a De Santi y le decimos que está copiando pavadas. ¿Alguien hizo la cuenta? A mí me dio 0, o sea, 0,08, que no sé cómo sería. 87. No. A ver, hagamos. A mí me dio 9,5. A ver, 9,5 me gusta más. No sé si es el correcto, pero tendría que ser un poco menos. La cuenta es 1.611.523 dividido 18.523.249. Da 8,7%. En realidad, 8,7% aproximamos a 9%. En realidad, si estuviéramos despiertos con la matemática, la tasa de desocupados, por ser esto, por ser la PEA, la suma de esto más esto, si los ocupados son el 91, el otro tiene que ser el complemento a 100, ¿verdad? No queda otra que sea 9. Pero no lo quise hacer razonándolo de esa manera, sino hacer la cuenta para que tengamos, para que analicemos. Y la tasa de desocupación nos dice que en el segundo trimestre de 2017, digo esto porque capaz que es la más popular, la desocupación en el país fue del 9%. Bien, preguntas, ¿se entendió hasta ahí? Voy a borrar. ¿Cuál sería la definición de la tasa de desocupados? La definición de la tasa de desocupados es aquellas personas que han buscado trabajo en la última semana, si usted quiere, hay que ver cuál es la metodología actual, pero está entre una semana y un mes, porque se hacen trampitas, ahora les explico un poco si quieren, pero son personas que han buscado trabajo en el último mes o en la última semana y no lo han conseguido. Esa es la definición de desocupado. ¿Más preguntas? Bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta para los que es importante que si no entienden esto, o si no entienden alguna parte, paren y lo explicamos de nuevo, porque sobre todo las relaciones matemáticas, a mí no me gusta, en la evaluación considerar cuestiones que ustedes deberían saber como las matemáticas, pero lamentablemente muchas veces advertimos todos los años que hay dificultades para entender un porcentaje, para entender una tasa de variación, para entender una tasa directa como es la que estamos viendo aquí. Todas esas cuestiones son importantes que ustedes manejen para poder entender las explicaciones. Porque si no entendemos eso es más difícil entender las explicaciones. Por ejemplo, si nosotros al año siguiente de el 2017, por ejemplo, vamos a 2018, al año 2018 y encontramos que la tasa de desocupación aumentó, por ejemplo, al 12%. Esto nos está marcando 3 puntos de aumento en la tasa de desocupación. Es una catástrofe en un país, en el nuestro lo es, porque quiere decir que 3 puntos adicionales, estamos hablando de alrededor de 3 por 8, 24, 540.000 personas que han perdido su trabajo, ¿sí? Pero no siempre es tan directo. ¿Por qué? Porque
juega la cantidad de desocupados, pero también juega las variaciones de la PEA. O sea, que hay que analizar todo el juego armónico de estas tres tasas y una cuarta, que es la de subocupación, para poder entender qué es lo que está pasando con la problemática del mundo laboral. Por eso no hay que ir directamente a decir, bueno, aumentó la cantidad de ocupados, estamos mejor. Puede ser. O puede ser que haya disminuido la PEA porque hay gente que se desmotivó y no busca más trabajo, y estamos en un problema entonces, porque la tasa aumentó estadísticamente, pero no aumentó en casos reales. ¿Se entiende? Bien. ¿Preguntas? Sí, sí. Si no hay preguntas voy a borrar y vamos a avanzar un poquito más, a ver cómo estamos. Sí, nos quedan 10 minutos más para poder ver para hacer el cuestionario de la última parte, digamos. Yo creo que con 10, 15 minutos vamos a andar bien. Capaz que damos 15 minutos. Hay un chico que se perdió, dijo. ¿En qué sentido se perdió? En la última parte, me parece. A ver, ¿quién se perdió? Si tiene la posibilidad de hablar por el micrófono, explíquenos en dónde se ha perdido, a ver si lo podemos encontrar. En la última parte dijo que no tiene micrófono. Ah, no tiene micrófono. Bueno, la última parte, nosotros... Hugo dice, ¿de dónde salieron esos 3 puntos? No, es un ejemplo. A ver, nosotros habíamos llegado a que la tasa de desocupación era 9%, que me significaba, ese 9% me significaba que estos desocupados de 1.611.523 personas significan el 9% de la PEA, de la oferta laboral. Y eso ocurría en 2017. Siempre tenemos que tener en cuenta el punto en donde estamos analizando. Pero dijimos, supónganse que al segundo trimestre de 2018 vemos este mismo cuadro y la tasa de desocupados pasó a ser el 12%, porque lo midió la encuesta, no porque se le ocurrió a nadie. La encuesta, que hizo su encuesta en 2018, de la misma manera que la hizo en 2017, ahora nos dio 12%. Entonces, la tasa de desocupación 1 era de 9, la tasa de desocupación 2, de desocupación del segundo periodo, del segundo momento, fue del 12. Estoy poniendo un ejemplo. Esto significó que hay un 3% más de desocupados, que en números directos, nos está diciendo que hay unas 500.000 personas, porque el 3% de 18 millones nos da más o menos 500.000 personas, que han tenido problemas laborales en el último año. Eso es lo que decíamos. Pero que también hay que tener cuidado porque así como se mueve la cantidad de desocupados, también se mueve la PEA y también se mueve la cantidad de ocupados. Que para poder entender el mundo laboral hay que mirar todas las tasas, estas 3 que presenté, que son las más populares, y algunas otras que hay, para poder comprender lo que puede estar pasando en el mundo del trabajo o en el sector, en el factor productivo trabajo. Espero que haya quedado un poco más claro. Bien. Si hay más preguntas. Profe, y en el caso, por ejemplo, ahora de la pandemia, que mucha gente falleció, ¿se tiene que volver a hacer todo el cálculo de vuelta desde un principio? Mire, es todo una problemática estadística. No es que este cálculo debería rescatar, si la muestra está bien tomada, la cantidad de personas fallecidas que hay por rango etario y aplicarlas a reconstruir estos números, si las muestras están bien tomadas. Para esto se hacen a veces, ¿se acuerda que yo le dije que cuando hay impactos fuertes hay que cambiar el marco muestral? Bueno, hay formas de medir estadísticamente si el impacto que está recibiendo la realidad afecta al marco muestral y se hace necesario cambiarlo. La verdad que yo desconozco qué es lo que está pasando ahora, incluso estamos todavía en proceso de eso, todavía no hay
seguramente estadísticas o recolección de estadísticas de un plazo que permita convalidar o rechazar el marco muestral que tenemos para estas cosas. ¿Mm? Pero sí, obviamente, que la pandemia, los fallecimientos, mire, pega en todos lados. Hay una gran cantidad de personas ocupadas que han perdido su trabajo, hay una gran cantidad de personas que ocupados no es solamente el que tiene un trabajo, también está dentro del rango de ocupado aquella persona que tiene un comercio o maneja un taxi, aunque sea propietario, digamos. Y bueno, sabemos que toda la economía ha sido afectada y por supuesto el factor trabajo también lo ha sido. Así que vamos a ver cuáles son las resultantes de esto. Por ejemplo, para que tengamos una idea, los números abiertos de desocupación son enormes, pero se está considerando la asistencia del Estado, tanto en los repro como en la asistencia directa a las personas, como una suerte de que esa persona no es un desocupado. Entonces, hoy la cifra de desocupados que estamos viendo, dentro de, o sea, excluye de los desocupados a personas que reciben un subsidio estatal. Pues si no los números serían totalmente distintos, ¿verdad? O sea, mucho más amplia la cantidad de desocupados. En esto de considerar desocupados y ocupados y el mercado laboral hay dos posturas. La que tiene Argentina, para ir más concretamente la española, que es considerar a los desocupados y no asistirlos, digamos, medirlos abiertamente, y la que tiene Estados Unidos, en la que ustedes verán que ellos se manejan mucho con la desocupación, con la medición sobre la cantidad de subsidios por desempleo que se recibe. Que como tiene una dinámica distinta, ellos dan esos subsidios por un periodo corto de tiempo y, bueno, una vez que se reinserta el trabajador, eliminan el subsidio. Pero esa es una forma de medir la desocupación en Estados Unidos. Nosotros tenemos otro criterio. Bueno, van a tener tiempo de meterse con esto. Un poco la idea es describir en este nivel el factor trabajo y cómo se mide. La problemática del trabajo, si tenemos tiempo, lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias. Por nada, Alanis. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a avanzar entonces unas diapositivas más. Aquí en los recursos naturales, otro factor productivo. Ahí la descripción, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero lo que hace a renovables y no renovables, la clasificación lo dejo para que lo estudien ustedes, y particularmente el factor recursos naturales es el que el hombre no ha hecho nada, pero lo que hace es explotarlos, es, digamos, utilizarlos para llevar adelante su proceso. Vamos a pasar rápido por aquí, así por lo menos cerramos esta etapa. El factor capital está formado por los instrumentos, bienes, elementos, la capacidad de trabajo del hombre para mejorar su rendimiento. Estamos acercándonos a la idea del empresario aquí. Y para tratar de aumentar su productividad. Eso es el factor capital. Obviamente hay un capital físico, que es el más conocido, y un capital financiero, que tienen retribuciones distintas, lo fuimos viendo a medida que fuimos desarrollando la clase, así que voy a pasar rápido por aquí. Los tres factores productivos sumados al desarrollo tecnológico van a determinar la capacidad productiva del sistema económico. Eso lo habíamos visto cuando vimos el sistema. Acá este es el punto en donde atamos esto con la frontera, con frontera de posibilidades de producción. Y aquí aparece al último, en esta diapositiva, el organizador de la producción. Entonces, aquí tenemos los tres factores, no el organizador de la producción, porque como les dije, es una figura todavía grisácea. Y con esto cerramos el tema de factores de la producción y nos queda para la clase que viene sistemas económicos. La parte de sistemas económicos, el libro para estos recomendables, yo voy a seguir el libro de Joseph Lacougy, las distintas formas y estructuras
del sistema económico y también